Hola, estamos con ustedes desde la Iglesia Evangélica Bautista, El Refugio, desde Villa Langostura. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo la duda, la incredulidad limita el obrar de Dios en nuestras vidas. Cómo muchas veces nosotros somos el freno para que Dios haga su obra en nuestras vidas. Y estaba pensando en un relato del Evangelio de Marcos, capítulo 6. Jesús viene de hacer algunos milagros y decide volver a su tierra donde hay mucha gente que lo conoce y obrar y predicar en ese lugar. Y esto es lo que sucede. Miren conmigo Marcos capítulo 6. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¡Qué tremenda situación! Jesús viene de hacer milagros, su fama comienza a ser grande, la gente comienza a reconocer lo que Él está haciendo y ahora llega a su tierra donde muchos lo vieron crecer, donde muchos vieron la etapa cuando Él trabajaba como carpintero, donde conocían a sus parientes cercanos, a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, y en medio de esto comenzaron a hacerse algunas preguntas, pero déjame decirte algunas cosas en relación a este pasaje. La primera de estas es que Jesús toma la iniciativa. Una y otra vez Jesús toma la iniciativa para acercarse a las personas. Por ejemplo, una y otra vez dice: es necesario ir a tal lado. O de repente en medio de un gran mensaje llama a sus discípulos aparte y le dice: suban a la barca y vayan, porque hay que ir a otro lado. Y en el otro lado se encuentran situaciones. Jesús toma una y otra vez la iniciativa. Y saben, Jesús en sí mismo es la iniciativa. Es la iniciativa de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta iniciativa que nace en el corazón de Dios es también la iniciativa que hizo que Jesús venga a los suyos. La Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta iniciativa que se manifiesta una y otra vez. De hecho, el apóstol Juan, ya a lo último de su ministerio y en una de sus últimas expresiones, en una de las cartas, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una y otra vez la iniciativa de Dios. Jesús es la iniciativa de Dios. Y saben, esta iniciativa se repite también en nuestras vidas. Quizás no estás mirando esto por voluntad propia. Quizás alguien te dijo: mira esto. O simplemente empezó a aparecer y la curiosidad te trajo hasta esta instancia. Quiero decirte que la iniciativa de Dios hacia tu vida, si comenzás a indagar en tu pasado y comenzás a mirar el camino de migas del amor de Dios sobre tu vida, vas a encontrar esa expresión del amor de Dios que una y otra vez te quiere alcanzar. Jesús asumió esta iniciativa y asumió el reto de la cruz, de la muerte de la cruz y de la
pelea y la guerra contra la misma muerte, porque esa iniciativa era la que permite que hoy aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús podamos tener herencia en los cielos, vida eterna por siempre y para siempre en la eternidad que Dios ha preparado para los que le aman y temen y confían en Él. Así que lo primero que quiero decirte es que Jesús una vez más revela su actitud y su corazón. Sabe que hay gente en su entorno. De hecho, Él mismo define, no hay profeta en su tierra. ¿No? Y no hay quien reciba honra de sus parientes. Y está allí esto en su mente, Él lo declara, pero Él toma la iniciativa de ir a los suyos, de dar testimonio. Y no llega cualquier día, lo segundo, llega en el día de reposo. El día de reposo era el día donde la gente iba al templo o iba a la sinagoga, se reunía a adorar, a hacer oraciones, a escuchar la palabra. Era el tiempo donde las personas iban y tenían por costumbre ir y recibir una palabra para sus vidas. Y Él tomó eso como el puntapié inicial de volver a los suyos, volver en ese día particular. Y dice la Biblia que Él comenzó a enseñar. Los tomó allí donde estaban, en el lugar y en la condición que estaban, y comenzó a hablarles acerca de la Escritura. ¿Saben? Y es necesario entender esto porque si querés que Dios obre en tu vida, necesitas comenzar a prestar atención a lo que Jesús tiene para enseñarte, a lo que Él tiene para decirte. Y Él va a tomar alguna de tus situaciones para hablarte de manera íntima y para hablarte de manera personal. Lo tercero es que cuando ellos empiezan a escuchar la enseñanza y comienzan a sorprenderse y comienzan a hilvanar situaciones y a decir, este predica, este hace milagros, hay señales, suceden cosas cuando él habla, comenzaron a hacerse preguntas y algunas de estas preguntas desconcertaron su corazón y de hecho desconciertan el nuestro al mirar el relato. Ellos, por ejemplo, decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y la gran pregunta que me hacía cuando miraba este pasaje es, ¿de qué cosas hablan? Si Él mismo decía que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. No tenía opulencia, no venía con un ejército, no venía con una corte, no venía con gente que lo aplaudía, que venía como alguien humilde y se sentaba en un lugar común y enseñaba a la gente en la condición que los encontraba y allí estaba y cuando alguien venía y le derramaba el corazón y buscaba respuesta y anhelaba un milagro porque su vida tenía alguna dificultad, Jesús obraba allí. No tenía nada especial humanamente hablando. Sin embargo, ellos notaron que había algo. Y esto los sorprendía. Y también preguntaban, ¿qué sabiduría es esta? ¿Y quién se la dio? ¿De dónde es esta sabiduría? No es común, no es humana, va más allá de los límites de las personas que hemos escuchado en este tiempo. Y después preguntaban por los milagros. ¿Qué milagros son hechos por sus manos? Ellos se daban cuenta que cuando Jesús intervenía en una situación, algo sucedía, algo pasaba sobrenatural. Y saben, todas estas respuestas que para ellos significaban duda y representaban una incógnita, apuntaban en una sola dirección, en que algo sobrenatural estaba pasando frente a ellos, en que el asombro que ellos sentían en realidad no era algo espectacular, sino era algo que el reino de Dios se había acercado por medio de Jesús y que las obras que estaban sucediendo eran por la intervención de Dios a través de Jesús. Y esto golpeaba su realidad, golpeaba su historia, golpeaba su situación frente a ellos mismos, pero tomaron
un camino distinto. Ellos eligieron el camino de la descalificación, de la desconfianza y de la incredulidad. En vez de abrirse a la posibilidad de que realmente el reino de Dios se ha acercado, ellos se escandalizaron. Realmente ellos comenzaron a darle lugar a la incredulidad en su corazón y a la desconfianza en su corazón y a la duda de su corazón. Y dice la Biblia al final del verso 3, y se escandalizaban de él, y se escandalizaban de él. Y saben, la palabra escandalizo en el griego significa entrampar, literalmente, hacer tropezar e incitar a pecar, a la apostasía o desagrado, hacer caer, ofender, poner tropiezo, hacer tropezar. Ellos comenzaron a hilvanar, llevaron desde el asombro a la perversión de querer hacer algo para que él peque. Y yo estaba pensando en esta lucha que hay en la Biblia y que la Biblia nos cuenta en Romanos, la lucha entre lo espiritual y lo carnal, entre lo que viene de Dios y lo que es del mundo, entre lo que viene de Dios y lo que es demoníaco, entre lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y lo que nuestra carne quiere gobernar en nuestros corazones. Y saben, esta tensión se ve tan patente en esta realidad. Ellos tenían delante de ellos a Jesús, escuchaban las palabras que no podían salir de otro hombre que no fuera el Hijo de Dios. Ellos vieron milagros con sus ojos y escucharon historias de vidas transformadas, pero tomaron la elección de que como no es como nosotros, como no nos pide lo que nosotros queremos, como no hace lo que nosotros queremos, como no cumple el estándar de lo que debería ser el Rey de Reyes, como como sabemos de dónde viene, como conocemos a sus parientes, entonces vamos a hacerlo pecar, entonces nos vamos a burlar, entonces lo vamos a ofender y vamos a buscar que él ofenda para borrar su imagen. Se escandalizaron. ¿Saben cuántas veces nosotros estamos frente a milagros en la vida y decidimos tomar el camino de la descalificación? De hecho, he visto tantas veces esto aún en la vida de la iglesia, porque algunos hombres distorsionan el evangelio. A veces las personas, cuando ven algo genuino, lo descalifican como aquel que está mal. Pero en el fondo quiero evadir la realidad de que yo estoy siendo confrontado por algo sobrenatural. La palabra de Dios nos confronta, nos enseña la verdad de Dios, nos enseña el camino de Dios, nos enseña la voluntad de Dios, nos enseña lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero a veces eso que yo pongo tiende a ser más grande que esto. Y cuando realmente no le doy lugar a la palabra de Dios, entonces esta no puede hacer su obra en mi vida. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús los mira con asombro, pero dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y ni en sus parientes ni en su casa. Lo que está diciendo Jesús es que todo profeta va a tener honra, excepto a veces en su tierra, entre sus parientes y en su misma casa. Y esto habla de la lucha que a veces tenemos de diferenciar y apartar las cosas, de que esto es de Dios a pesar de quien me lo diga. ¿Saben? Hace algún tiempo escuchaba la historia de una persona que cuando predicaba mucha gente podía entender el mensaje de Dios y tenían conversiones preciosas, vidas transformadas. Hasta que se descubrió algo en la historia de esta persona. Pero esto se venía dando por algunos años, algo infiltrado en su vida, que de alguna manera revelaba el estado de su corazón. Y algunos preguntaron:
¿Cómo se convertía la gente? ¿Cómo es posible que tanta gente respondiera al llamado de Dios a través de esa vida? Y la respuesta más lógica a esa pregunta es que cuando alguien lee la Escritura, la Biblia es palabra y autoridad de Dios, indistintamente de quién te la lea o indistintamente de cómo llegue la Biblia a tu vida. Es interesante entender que la palabra de Dios tiene poder en nuestras vidas y no importa si te llegó porque encontraste la Biblia al costado del camino o en la misma cárcel o en el mismo lugar de pecado. La Biblia es autoridad de Dios porque es la palabra de Dios. Cuando Jesús abre su boca es la palabra encarnada de Dios. Y Él está haciendo milagros y ellos están poniendo trampa para distorsionar el mensaje, pero el mensaje no puede ser distorsionado. La palabra de Dios es autoritativa. ¿Saben? Lo quinto que quiero decirte es que dentro de este descalificar, la incredulidad termina siendo un límite que imposibilita, frena el mover de Dios en nuestras vidas. Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Él está asombrado por la respuesta de la gente. No puede comprender, pero dice allí en el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Qué tremendo pasaje. Porque uno podría decir que el escenario define muchas cosas, ¿no? Uno puede decir esto, ¿cómo vamos a crecer en la Argentina de hoy? Llevémoslo al campo económico. ¿Cómo puedo hacer en medio de este desajuste entre los impuestos, entre la poca venta, entre lo caro que está la vida, entre los alquileres altísimos? ¿Cómo puede prosperar? El escenario es contrario. ¿O cómo podemos tener una salud óptima en medio de un escenario de pandemia, de virus? Y uno podría decir, es ilógico pensar en crecimiento, es ilógico pensar en salud, y podríamos agregar un montón de escenarios más. Pero acá vemos algo que rompe el escenario. El escenario es incredulidad, es duda, es poner tropiezo, es intentar que el otro caiga. Pero ¿saben? La Biblia hace esta salvedad y cuando el Espíritu Santo inspira una palabra y pone algunos detalles, es para enseñarnos algo. Y lo que nos revela este versículo tan sencillo es que en medio de un escenario de incredulidad, en medio de una situación en donde los milagros no pueden fluir, donde la intervención de Dios mismo no se puede dar en ese lugar, algunos fueron beneficiados con la gracia maravillosa de recibir un milagro en sus vidas. Y la pregunta es, ¿qué cambió en estos? ¿Qué cambió en estos? ¿Qué hizo que, a pesar de todo el escenario incrédulo y malintencionado que rodeaba, a pesar de la censura, a pesar de la descalificación, a pesar de la desconfianza, a pesar de la incredulidad, algunos salieran de ese lugar con una vida transformada? Y la respuesta la da el mismo pasaje. Dice, poniendo sobre ellos sus manos. Hubieron en medio de esa situación personas que permitieron la cercanía a Jesús, permitieron que Jesús invada su espacio personal. Ellos estuvieron abiertos a la posibilidad que si este es el Hijo de Dios, si este que está enseñando trae palabra autoritativa del cielo, si este que en otros lados hizo milagros, a pesar de que acá lo conocemos, puede intervenir en mi vida, yo dejo que Jesús se acerque a mi vida y el milagro sucede. No sucedió a la distancia como en otros casos, sino que dice literalmente que salvó a unos pocos poniendo sobre ellos sus manos. Porque en vez de la indiferencia, en vez de la descalificación, en vez de la desconfianza, ¿por qué no permitimos que Jesús ponga sus manos sobre nuestras vidas? ¿Por qué no te das la oportunidad
de tener esta cercanía con Dios. Cuando un niño está enojado y uno va a acariciarle, la respuesta natural es que sacan su cabeza, retiran tu mano. Cuando una persona está enojada, cuando vos querés abrazarlo, la primera reacción es ponerte un freno y marcarte un límite. Cuando una persona está herida, pone desconfianza y pone distancia. Pero si querés que Dios sobre, tenés que permitir que Él rompa e invada tu espacio personal, abrirte a la oportunidad de que Él trabaje en tu corazón. El secreto es el toque maravilloso de Jesús. Y yo quiero decirte en esta tarde que vos podés permitir que Dios se acerque por medio de Jesús a tu vida y algo maravilloso puede suceder. No importa el escenario, no importa la situación en que te encontrás, si pones un toque de fe en Jesús y permitís y te abrís a la posibilidad de que Jesús pueda hacer algo en tu vida, milagros van a suceder y no vas a tener freno ni cosas que te condicionen. Y quiero cerrar diciéndote que pocas veces vemos a Jesús sorprendido, vemos a Jesús asombrado. En el versículo 6 dice que Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado porque la incredulidad es una anomalía frente al reino de Dios. La Biblia dice en Romanos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. El lenguaje por el cual puedo llegar a Dios, ¿no? Y aún este lenguaje es el que me hace orar, es la fe. Yo no puedo hablar con alguien que no creo que exista y yo no puedo esperar un milagro de alguien en quien no creo. La fe es el motor que me acerca a Dios y la fe puesta en el nombre de Jesús, en aquel a quien Dios envió como respuesta. La palabra incredulidad, apistía, en el griego significa falta de fe. Dice, él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Significa que él estaba asombrado de la falta de fe. Veían milagros, escuchaban palabras irreconocibles en el plano humano. Él estaba revelándose y revelando el cielo mismo, poniéndolo a su disposición. Pero a ellos les faltaba fe. Pero también la incredulidad tiene que ver con infidelidad. Infidelidad, sin fe, desobediencia y duda. Y cierro con esto. Quizás en tu vida la falta de fe se manifieste en que todavía estás considerando si crees o no en Jesús. O tal vez peor, ya habiéndolo conocido, has decidido vivir una vida en infidelidad. Esto también es incredulidad. ¿Por qué es incredulidad? Porque cuando reconozco que esto es lo más grande y vivo por cosas que son baratijas, esto revela el estado de mi corazón. Si lo que Dios tiene es importante para vos, vas a dar toda tu vida a la obra de Dios, al mover de Dios, a ver a Dios obrando en tu vida. El último versículo es Marcos 9. Marcos 9 cuenta la historia de un joven que tiene un espíritu inmundo y sus discípulos intentan expulsar el demonio y no sale. Y en el versículo 22 dice esto, y muchas veces este espíritu le echaban el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este era el clamor de un padre sobre su hijo. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Porque hoy no haces de esta palabra una oración en tu vida. Señor, quiero creer, ayuda a mi incredulidad, revelate a mi vida, manifestame de tu amor y de tu poder. Dame la oportunidad de conocerte. Haz esta oración ahí en la intimidad de tu corazón y vas a poder comenzar a experimentar
un Dios que interviene en la vida y en la historia de aquellos que se dejan tocar por su mano poderosa. Padre, oro en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque sé que escuchas nuestras oraciones. Señor, gracias porque eres el Dios presente en nuestras vidas. Nosotros hemos escuchado tu palabra y hemos experimentado de tu amor. Y estamos tan abrazados que nos declaramos necesitados de tu poder y de tus milagros, de tu intervención en nuestras vidas. Así que creyendo en ti, Señor, no como estos que dudaban y se escandalizaban, sino como alguien que con humildad ha caído, Señor, delante de ti, arrepentido por sus pecados y salvado por tu gracia. Hoy me extiendo hacia aquellos que están mirando este video. Señor, tú conoces sus corazones, conoces si hay incredulidad en sus corazones, si está faltando fe o están caminando un camino de infidelidad. Padre, que en tu misericordia puedan oírte y puedan, Señor, permitir que vos invadas su espacio personal, que tú rompas sus propios límites y que penetres toda fortaleza mental y emocional y desde adentro de sus vidas tú transformes sus corazones. Te pido por ellos, por aquellos que conocemos y aquellos que no conocemos, pero que tú conoces y que tú sabes que necesitan tu intervención. Clamamos a ti por tu misericordia y por tu bondad. Sabemos que tu mayor muestra de amor fue en la cruz y que desde la cruz, Señor, tu amor nos invita a confiar en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que oro por cada uno, pidiendo que tú los bendigas y te manifiestes a sus vidas. Para la gloria de tu nombre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Somos la Iglesia Evangélica Bautista del Refugio. Amamos a Dios, creemos en el Señor. Él ha cambiado nuestras vidas, puede cambiar también la tuya. Dios te bendiga.